Buenas noches. Gracias por estar presente nueva vez en esta sesión virtual de la certificación en masaje deportivo. Esta es nuestra tercera y última sesión virtual y luego esperaremos a ver las disposiciones respecto al toque de queda y les enviaremos para conformar de nuevo los grupos en las clases prácticas, si es necesario. Hoy tenemos un conferencista experto en la materia, es el licenciado Mauricio Prada Rousseau, quien es licenciado en fisioterapia, tiene una maestría en gestión y entrenamiento deportivo y una maestría también en actividad física y salud. Es docente universitario y es de Colombia. Es un invitado especial y que nos honra con su participación. Y próximamente tendremos impartido por él un webinar sobre biomecánica de la marcha y la postura. Se lo estaremos anunciando. Así que buenas noches al profesor Mauricio Prada y les dejamos los micrófonos abiertos. Adelante. Buenas noches. ¿Escuchan bien? Sí, muy bien se escucha. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, doctor Pinedo. Este es un espacio bien enriquecedor. Pues esta noche vamos a hablar sobre masaje y sobre masaje deportivo, entendiendo toda su parte funcional, fisiológica y biológica para poder entender bien el concepto de masaje. Gracias. Bien, muy bien. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre masaje deportivo. Para iniciar a hablar de masaje deportivo, pues vamos a conocer primero, no sé si ya lo han visto el tema o es nuevo, vamos a conocer algunas bases o principios básicos que tenemos que saber sobre lo que es el masaje. ¿Para qué se utiliza el masaje? ¿Cuándo son sus indicaciones, contraindicaciones? Al igual que las técnicas que se utilizan durante el masaje y cuáles son sus efectos fisiológicos. Esta parte del efecto fisiológico es bien importante porque eso nos diferencia de los profesionales que somos, y es que si nosotros conocemos a profundidad qué es lo que estamos haciendo con una manipulación, qué es lo que estamos haciendo dentro de la fibra muscular al hacer una manipulación del músculo, un masaje, pues vamos a evitar producir daños en el tejido, porque el masaje puede producir daños. Un masaje mal implementado, mal realizado, puede, en vez de lograr beneficios a la fibra muscular, lo que puede hacer es dañarla. Entonces, por eso vamos a ver algo de fisiología del músculo, cómo se contrae un músculo, para así comprender cuando nosotros hacemos un masaje, qué es lo que nosotros estamos haciendo al interior del músculo. Comprendiendo esto, entonces las personas que están tomando este curso pueden ya empezar a crear nuevas técnicas, crear nuevas manipulaciones o utilizar las manipulaciones vistas en el curso de una forma más responsable o con un conocimiento de lo que se está haciendo, con un conocimiento de causa. Por eso, pues voy a hacer mayor o bastante énfasis en la parte de la fisiología de la contracción para que se pueda comprender en sí qué es lo que se logra con un masaje y así poder comprender cuándo se puede hacer un masaje y cuándo no se debe hacer un masaje. Entonces, empecemos con masaje o mesoterapia, conocida como mesoterapia, es su nombre como tal, esta técnica de relajación. Entonces, el masaje se define como una serie de maniobras manuales. Se utilizan las manos, o sea que hay un contacto personal, y empezando por ahí, pues tenemos que tener bastante cuidado con relación a este contacto entre la persona que está realizando el masaje y quien lo está recibiendo. Entonces, empezando por este tema del contacto,
siempre se debe haber una confianza para poder realizar un masaje bien aplicado y que la persona que está siendo receptivo de este masaje también tiene que tener confianza sobre la persona que lo está manipulando. ¿Por qué? Porque vamos a tener un contacto físico, vamos a entrar en el espacio personal. Debe haber, empezando, una buena asepsia, una buena limpieza. Entonces, la persona que va a aplicar un masaje siempre debe tener muy buen cuidado de sus manos. Las uñas no deben estar largas. ¿Por qué? Porque al hacer un masaje con las uñas largas podemos lacerar. No deben tener heridas abiertas, ampollas, callosidades que puedan lacerar o infectarse ustedes mismos al hacer el masaje o lastimar la piel del individuo. Entonces, no debemos utilizar anillos, ni pulseras, ningún elemento metálico que pueda lacerar la piel de la persona, lastimarlo, porque lo que se busca con el masaje es un estado óptimo de salud. Lo mismo la persona que va a recibir el masaje. Entonces, la persona que va a recibir el masaje también tiene que tener un buen estado de asepsia, de aseo, de limpieza. No debe tener irritación en la zona del masaje. Si nosotros vemos una irritación, heridas abiertas o algún tipo de lesión o inflamación o algún tipo de alteración en la piel, es preferible no realizar esa técnica de estimulación o de relajación y utilizar otros medios que permitan lograr lo que queremos con el masaje. Entonces, estas son condiciones iniciales que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar un masaje y teniendo en cuenta que vamos a ingresar en el espacio personal de la persona que va a recibir este beneficio. Entonces, hay bastantes beneficios con relación al masaje. Aumenta la capacidad de la sangre del transporte y el oxígeno. Entonces, empezando por ahí, cuando nosotros realizamos un masaje, lo que estamos haciendo es ayudar a que la sangre fluya a través de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Estamos colaborando con nuestro masaje a que la sangre fluya a través de los vasos sanguíneos del cuerpo. Entonces, esta es la primera regla a tener en cuenta. El masaje siempre se va a dar de distal a proximal. ¿Qué quiere decir eso? Que el masaje siempre va a ser de la parte más lejana del cuerpo, haciendo presión hacia la parte central del cuerpo. ¿Esto por qué? Si, por ejemplo, vamos a hacer un masaje de miembros inferiores, entonces el masaje va a hacer presión de la parte, digamos, si es del muslo, va a ser presión de la rodilla hacia la cadera de forma ascendente. Si vamos a hacer un masaje en los gemelos, entonces la presión que se hace el masaje va a ir desde la parte más lejana, casi el tendón de Aquiles o el talón, hacia la rodilla. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser ascendente. Si es de miembros superiores, entonces va a ir de la mano hacia el hombro la presión. ¿Por qué? Porque estamos ayudando con el masaje al retorno venoso, ¿sí? Entonces, el retorno venoso lo que nos ayuda al empujar esta presión hacia arriba, estamos ayudando a empujar esa sangre que está acumulada en las venas hacia el corazón, ¿sí? Entonces, al hacer el masaje de forma ascendente, estamos ayudando a que esa sangre venosa, y recordemos que la sangre venosa está rica en sustancias de desecho, en dióxido de carbono, elementos que elimina el músculo. Entonces, lo que estamos haciendo con ese movimiento ascendente es ayudar a que esas sustancias de desecho salgan de las células musculares y se drenen hacia el corazón o hacia los órganos que sirven para filtrar esas sustancias de desecho. O sea que estamos ayudando a desintoxicar, digámoslo así, el cuerpo después de la actividad física. Entonces, esa es una regla esencial. Nunca lo podemos hacer en forma descendente porque entonces estaríamos devolviendo esas sustancias de desecho, esos elementos hacia el lado contrario. Estamos haciendo el efecto contrario. No estamos ayudando a drenar el corazón, sino al contrario, lo que estamos haciendo es
estamos devolviendo, evitando que el cuerpo libere esas toxinas que produjo con la contracción muscular. Nos ayuda a dar sensación de bienestar y ayuda a combatir el dolor. Esto gracias a que la fricción va a liberar algunas endorfinas y algunos neurotransmisores. O sea que el masaje tiene contacto directo con el sistema nervioso. Y cuando estemos viendo fisiología de la contracción muscular, vamos a ver cómo o por qué el masaje nos va a ayudar a nivel del sistema nervioso y cómo nos va a ayudar a que este sistema nervioso, esa propagación de los impulsos eléctricos del nervio, se propaguen de mejor manera. Ayuda a restaurar el control del cuerpo y a disminuir los depósitos de grasa. Esto es en los casos donde se utiliza el masaje como elemento de drenaje como tal, que ayuda a destruir depósitos de grasa, pero en el masaje deportivo también nos ayuda a desencapsular esa grasa y a producirla o a utilizarla en forma de energía. Nos mejora la elasticidad y flexibilidad del músculo, reduce el estrés gracias a la eliminación de esas sustancias de desecho que se eliminan dentro de la fibra muscular y esa sensación de bienestar al hacer el masaje, al liberar esa tensión muscular, también nos va a ayudar a mejorar nuestro estado mental. Muchas veces cuando una persona dura enfrente de un computador o en una posición durante demasiado tiempo, los músculos del cuello, lo que es el trapecio, se tensionan por mantener la cabeza en una misma posición y usted siente tensión, cansancio en esa zona. Esa tensión muchas veces va a generar o va a desarrollar dolor de cabeza y va a desarrollar estrés, tensión muscular por estrés. Entonces, este masaje, por eso dice acá que el masaje ayuda también a relajar el estrés, porque al quitar esos nudos o al eliminar esa tensión muscular, el cuerpo va a sentir alivio y también el estado de salud mental de la persona va a mejorar. Por eso ayuda a combatir la depresión y estados de ánimos negativos. Es placentero, a quien no le gusta que le den un buen masaje, sale una persona rejuvenecida con un masaje, sale una persona alegre, contenta. Igual porque estas sustancias de desecho que están intoxicando el cuerpo influyen en los procesos de depresión y estados anímicos de la persona. Alivia dolores de cabeza causados por tensión y dolores musculares de espalda. Entonces, estos son los beneficios del masaje en general, de la masoterapia. Entonces, ahora nos vamos al masaje deportivo. Entonces, dentro de las ramas de la masoterapia, existen varias técnicas que logran distintos objetivos. Entonces, tenemos más, por ejemplo, el masaje liporreductor, como hablábamos ahorita, de que ayuda a quemarte, a liberar cápsulas de grasa para estas después ser gastadas. Entonces, se está utilizando el masaje como forma de romper tejido adiposo y ayudar a bajar de peso o a moldear como tal. Entonces, eso se llama masaje liporreductor y tiene unas técnicas diferentes. Tenemos el masaje de relajación, que es ese masaje que lo que busca es crear un estado confortable en todo el cuerpo. Entonces, es un masaje que se ha generalizado en todas las partes del cuerpo. Es un masaje de relajación. Y pues tenemos en este caso el día de hoy de lo que vamos a hablar, que es el masaje deportivo. Entonces, ¿cómo a través del masaje podemos mejorar el rendimiento deportivo, la recuperación deportiva y evitar como tal las lesiones que se producen con el trabajo o el entrenamiento de alto rendimiento? No solamente de alto rendimiento, sino también aquellas personas que se realizan deporte recreo deportivo, un masaje tanto de activación como un masaje de recuperación puede ayudar muchísimo a evitar lesiones deportivas. Lo mismo a las personas que realizan actividad física. Entonces,
¿Cuál sería este objetivo de realizar un masaje deportivo? ¿Por qué se debe realizar un masaje deportivo? Porque nos ayuda a preparar el tejido para futuros esfuerzos. Ahorita las academias, las ligas, los países que tienen muy desarrollado el deporte y muy apoyado el deporte, utilizan mucho el masaje deportivo de activación antes de una competencia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el masaje antes de una competencia nos ayuda a activar el músculo, nos llena el músculo de sustancias, de nutrientes, de oxígeno, de elementos que van a ser utilizados durante una competencia. Entonces, si yo tengo mi deportista y él está en su periodo de calentamiento, muchas veces se utiliza el masaje deportivo para acompañar ese periodo de calentamiento. Cuando nosotros hacemos un masaje de activación, lo que queremos es llenar el músculo de nutrientes. Entonces, con esas técnicas, y ahorita que miramos la parte fisiológica, vamos a ver por qué se llena de nutrientes el músculo al realizar un masaje. ¿Por qué se llena de oxígeno el músculo al realizar un masaje? Entonces, al realizar este masaje, y si yo logro que el músculo quede lleno de nutrientes y que llegue lleno de oxígeno, queda mejor preparado para iniciar una actividad física enseguida. O sea, que casi que estaría reemplazando o ayudando a todo ese periodo de calentamiento. Porque algunos entrenadores, grupos y equipos interdisciplinarios que tienen que ver con el deportista prefieren más el masaje que el calentamiento como tal, porque muchas veces durante un periodo de calentamiento, si no se lleva bien adecuado, puede generar desgaste, ¿sí? O lesiones. Entonces, si la persona empieza a calentar y calienta y calienta y calienta y le prolongan la competición o la salida a la cancha o su entrada a participar, él sigue calentando y lo que está haciendo después de un cierto periodo es empezar a gastar los nutrientes y oxígenos que tenían almacenados en el músculo. Entonces, si no se lleva una buena programación al periodo de calentamiento, en vez de activar el músculo para dejarlo listo para la competencia, lo que estoy haciendo es gastando las reservas energéticas del músculo, las reservas oxidativas, y el músculo ya va a entrar fatigado a la actividad física. Entonces, por eso a veces se prefiere realizar masaje de activación para acompañar ese periodo de calentamiento y que el periodo de calentamiento sea menor, en menor tiempo y con menor gasto energético. Ayuda a prevenir futuras lesiones. Esto se previene con el masaje de recuperación. Y ya vamos a ver por qué. Ayuda a recuperar lesiones como tal. Mejora el estado de los tejidos del músculo después de una gran competición. Entonces, estos son el objetivo, los beneficios que se logran ya con el masaje deportivo. ¿Cuáles son las técnicas de masaje que existen? Entonces tenemos la primera técnica se llama masaje de vibración. Entonces, esto es una técnica donde la persona, como observan acá en la diapositiva, con la mano, con la parte posterior de la mano, va a generar una vibración, va a mover como si estuviera temblando el músculo, él va a generar una tensión y va a ser como si la mano temblara, y ese temblor en la mano lo va a proyectar hacia el músculo. Entonces, esa técnica de vibración se utiliza para mejorar o liberar la tensión muscular, sobre todo donde hay espasmos musculares muy fuertes. Esta técnica de vibración es bastante desgastante para la persona que está haciendo el masaje. Tiene que hacer demasiada tensión muscular durante un largo periodo de tiempo y eso va a generar demasiado desgaste. Entonces se puede hacer en casos, pero lo más aconsejable es utilizar aparatos de masaje que tengan la vibración como tal. Vamos a obtener un mejor, entonces ahí se empieza a combinar el masaje con la aparatología. Entonces podemos combinar este masaje con un masajeador que tenga vibración de varias frecuencias. Con eso podemos durar mayor cantidad de tiempo en la zona de tensión
y a una misma velocidad de vibración. La siguiente técnica de masaje que tenemos acá es la compresión. Entonces, durante la compresión, lo que hacemos con el dedo pulgar y el dedo índice o el primer dedo y el segundo dedo de la mano es siempre generar esa tensión o esa presión contra el músculo. Ir lo más profundo posible al hacer presión, pero sin que esta presión produzca dolor. El masaje nunca puede producir dolor. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la persona esté en un estado de bienestar, de relajación. Y si el masaje le produce dolor, pues no vamos a lograr, sino que la persona se tensione más y se angustie o que se active más el músculo. Entonces, si hay una contractura muscular y ese masaje produce dolor, pues hacemos que el músculo se contraiga con más fuerza y lo que estamos haciendo es empeorando la contracción muscular. Entonces hay que tener cuidado en eso porque a veces saber manejar la presión que se realiza contra el músculo no debe ser ni demasiado fuerte ni demasiado suave. Ahora, hay algunas lesiones que se presentan en el músculo como los espasmos musculares. En un espasmo muscular, algunas fibras del músculo se contraen fuertemente y al contraerse tensionan el nervio, y al tensionar el nervio sensitivo producen dolor. O sea que cuando el músculo se tensiona, atrapa el nervio y al apretar el nervio produce dolor. Cuando hablamos ahorita de las tensiones musculares que se producen en el trapecio, la parte del cuello por mantener posturas durante un largo periodo de tiempo, se forman lo que llaman unos nudos, ¿sí? Se forman unos nudos, ese nudo presiona el nervio y por eso es que esa tensión muscular genera dolor. Y ese dolor, pues como está presionado el nervio, se irradia hacia la parte superior produciendo dolores de cabeza y demás. Entonces, cuando hay un espasmo muscular y hay esa tensión, la presión que se hace sobre el nervio va a aumentar el dolor. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros estemos haciendo este tipo de presión en detectar esos espasmos musculares y detectar el punto gatillo. El punto gatillo es donde genera. Entonces, ahí la presión debe ser menor y debe ir poco a poco haciendo el masaje con mayor presión. Casi siempre se utiliza para esto el dedo pulgar solamente, donde la zona que está contracturada, donde está el espasmo. Entonces se empieza con menor presión y se va aumentando hasta que la persona siente incomodidad. Ya sabemos que a ese tipo de presión está generando dolor, entonces le quitamos un poquito y seguimos hasta que el músculo suelte. Cuando el músculo ya se relaja, suelta el nervio, entonces el dolor va disminuyendo y así podemos seguir realizando más presión y podemos seguir soltando el músculo porque ya libera el nervio sensitivo. Esta presión muscular, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta al realizar presión durante un músculo es que no se debe realizar sobre eminencias óseas. Entonces, solamente la presión se debe realizar donde hay masa muscular. Entonces, si nosotros pasamos haciendo presión, digamos en este caso, como está aquí la diapositiva, sobre las vértebras de la espalda y hacemos presión sobre las vértebras, el hueso que sobresale, la espina vertebral, vamos a hacer presión ahí y lo que estamos haciendo es pellizcando la piel contra el hueso, ¿sí? Entonces, esto va a producir dolor, puede producir ruptura de vasos sanguíneos, daño a algunas terminaciones nerviosas. Entonces, por eso no se debe hacer presión de la piel sobre eminencias óseas. Solamente se debe realizar sobre masas musculares grandes, así como estamos viendo aquí, está haciendo su presión muscular sobre el músculo supraespinoso, toda la parte del hombro. Vale. Bien, eso tenemos que tenerlo en cuenta al momento de hacer la técnica de presión.
que vamos en el deportivo que se utiliza en el deportivo es la de percusión. Esta técnica de percusión son golpes que se le dan en la masa muscular. Pues igual que la presión, no deben generar dolor. Este golpeteo, esta percusión, se habla de percusión como si estuvieras golpeando un tambor, se debe tener cuidado de no generar dolor, ni que el golpe sea tan fuerte que pueda generar contracturas musculares o lesión muscular. Debe darse en estos golpes o esta percusión a un cierto ritmo y mantener un golpeteo que no genere mayor lesión en el músculo. Se puede dar con el puño semicerrado, pero los dedos no deben estar tensionados ni apretados porque esto generaría trauma con relación al músculo. Este movimiento de las manos, en este momento los dedos son sueltos, están en puño, pero está suelto el puño, no está el puño apretado, sino suelto. Y el movimiento se realiza más desde la muñeca, ¿sí? Y el otro es con la palma de la mano abierta y cóncava. Entonces uno coloca la palma de la mano cóncava formando un hueco y ahí cuando uno golpea genera un vacío interno. Entonces ese vacío interno me va a producir la percusión, pero no me va a producir la lesión del músculo ni me va a generar dolor. Entonces esta técnica tenemos que practicarla bastante antes de realizar un masaje a los deportistas. Practicarla y practicarla hasta que generar ese grado de tensión donde no produzca dolor ni lesión de las partes muscular por trauma. Entonces, esta técnica es la principal técnica que se utiliza en el masaje deportivo. Tenemos otra técnica que es la de amasamiento. Entonces, el amasamiento es donde vamos a coger toda la masa muscular. Entonces, ahí utilizamos la parte del primer dedo, el segundo dedo, o el pulgar y el índice, y acompañado de los otros 4 dedos y agarramos toda la masa muscular. Diferente a la presión, donde solamente con el dedo pulgar hacemos presión en la fibra muscular, aquí estamos cogiendo toda la masa muscular. Amasamiento hace relación a la persona que amasa, digamos, la persona que hace pan, el panadero, cuando coge la masa y quiere darle forma, coge la masa y la tensiona, la aprieta, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con la fibra muscular. Se coge la fibra muscular y se aprieta. Esto igual no debe generar dolor ni debe generar tensión. Simplemente se coge y se drena. Ese amasamiento se utiliza para drenar las sustancias de desecho que se encuentran al interior del músculo. Entonces, esta es otra técnica que se utiliza en el masaje deportivo, porque nos ayuda a liberar sustancias de desecho que se encuentran al interior de la fibra muscular. El roce, entonces el roce simplemente es deslizar la mano sobre la piel. Siempre para todas estas técnicas de masaje se deben utilizar elementos de lubricación que nos permita un desplazamiento fácil de la mano sin producir fricción. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un masaje sin un elemento lubricante, esa fricción puede genera calor, pero ese calor puede aumentar y puede lacerar la piel, ¿sí? Dañarla o desgarrarla. Entonces, siempre para un masaje se van a utilizar elementos lubricantes. Cualquier elemento lubricante. Entonces tenemos el aceite, tenemos las cremas, tenemos hasta la misma agua, si no tenemos elementos para que nos permita a la mano y necesitamos dar un masaje, hasta el agua nos puede servir, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el preferido? El aceite. ¿Por qué? Porque el aceite no se absorbe tan rápido por la piel y se mantiene mucho más tiempo. Entonces podemos realizar el masaje más prolongado con relación a esto. Sin embargo, en deportes donde no podamos utilizar el aceite
porque le va a crear, digamos que si vamos a hacer un masaje de activación y llenamos al deportista de aceite y después el deportista en su práctica deportiva el aceite le va a interferir con su rendimiento, entonces ahí es donde tenemos que utilizar cremas que sean rápida absorción, que cuando ya él salga a la competición haya sido absorbida por la piel, o la misma agua como hablaba ahorita, o otros elementos que sean de fácil absorción. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en la práctica de nuestro masaje de activación. Que los elementos que utilicemos para aplicar ese masaje no interfieran y entorpezcan el rendimiento deportivo de la persona. Entonces, este roce simplemente es fricción de la palma de la mano contra la piel, sin hacer presión, ¿ya? Como hablábamos de que el masaje siempre va de forma ascendente, va de distal a proximal y haciendo presión, cuando nosotros llegamos a la parte de arriba y vamos a devolvernos a la parte inferior para hacer el masaje, no se pierde el contacto con la persona. ¿Por qué? Porque al perder el contacto de la mano con la piel de la persona, va a cambiar de ambiente la persona y ella no va a estar en estado de relajación. Entonces, lo que hace el masajista siempre es asciende haciendo presión y desciende en roce. O sea, desciende haciendo apenas fricción con la mano, con la piel, pero sin hacer presión. Con eso no devuelve no devuelve la sangre venosa de su función. Y esta fricción es parecida a la de compresión, pero la de compresión va en un solo sitio. La fricción sí se hace presión contra la piel, pero no quedándose en un solo sitio, sino en toda la masa muscular. Se hace presión con la parte posterior de la mano, donde esta parte posterior de la mano se utiliza como forma, digámoslo, de rodillo, que nos va a ayudar a drenar esas sustancias de desecho. La técnica de percusión, la técnica de fricción y la técnica de amasamiento son las que más utilizamos en un masaje deportivo. ¿Cuándo no debemos realizar un masaje? Entonces, el masaje es indicado en casi todas las prácticas deportivas, pero como hablábamos ahorita, hay que tener pendiente cuándo no debemos utilizar un masaje, cuándo no debemos realizar un masaje, porque en vez de beneficio va a crear alguna lesión o nos va a empeorar la condición de la persona. Entonces, un masaje tanto deportivo como de relajación o cualquier tipo de masaje no se debe realizar cuando hay una enfermedad aguda. ¿Qué es una enfermedad o una lesión aguda? Una lesión que se produce de inmediato. Entonces, no sé si conocen la diferencia entre una lesión aguda y una lesión crónica. Sin embargo, pues lo hablamos, la lesión aguda es cuando la lesión se produce de un momento a otro. Entonces íbamos caminando y pisaron mal y se esguinzó el cuello de pie. ¿Sí? Eso es una lesión aguda. Una lesión crónica es cuando usted está trotando o está haciendo actividad física y empieza con un pequeño dolor en la parte del tendón, en su inserción con el calcáneo, digamos que en el tendón de Aquiles, en su inserción con el calcáneo empieza un pequeño dolor, pero usted sigue trotando, sigue haciendo actividad física y ese dolor va aumentando poco a poco, hasta que se vuelve incapacitante. Eso es una lesión o una enfermedad crónica que ya lleva mucho tiempo y se produce. Entonces, no se debe masajear una lesión aguda. Entonces, aquí vamos en una recomendación y es algo que, pues, en el campo deportivo se ve mucho, se ve muchísimo. Va una persona y se esguinza el cuello de pie o se golpea la rodilla y entonces lo primero que hace la persona auxiliares o algunas las personas más cercanas es ir y empezar a masajear la zona para que le baje el dolor. Entonces cogen y le echan cremas cálidas o le aplican algún tipo de gel anestésico y le hacen masaje. Perdón.
este masaje, en vez de ayudar a esa persona en su lesión, lo que está es terminándola de lesionar. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden realizar masajes en enfermedades agudas o lesiones agudas? Porque usted no sabe, primero que todo, en una lesión aguda casi siempre hay ruptura de tejido blando. Entonces puede haber ruptura de vasos sanguíneos, puede haber ruptura de algunos tejidos conectivos, y cuando usted va y le hace masaje, o sea, le hace presión, está haciendo que esa ruptura de vasos sanguíneos, esa ruptura de tejido conectivo de lesión, aumente por la misma presión que está haciendo con el masaje. Ahora, uno de los beneficios del masaje es que produce calor, por eso se utiliza en forma de calentamiento el masaje deportivo. Entonces, si usted hace un masaje en una lesión aguda, aumenta el calor, y al aumentar el calor, el cuerpo envía mayor cantidad de sangre a la zona para termorregularlo, para bajar la temperatura. Pero si hay vasos sanguíneos rotos, ese calor o esa sangre que va a llegar a la zona para enfriarlo, se va a salir por esos vasos sanguíneos, o sea que va a aumentar el hematoma, o sea, el morado lo va a aumentar la inflamación, va a aumentar el dolor, ¿sí? Entonces, estamos agravando la lesión al realizar un masaje en una lesión aguda. Ahora, si se acompañan de cremas cálidas, pues peor, porque el calor va a ser mayor y el edema y la hinchazón, la inflamación y el hematoma van a ser mayor. Entonces, si la persona se podía recuperar en un tiempo más corto, cuando usted realizó ese masaje, pues va a aumentar el tiempo de recuperación, lo va a tener más incapacitado. Otro factor que no se debe hacer cuando hay una lesión aguda es que usted no sabe si hay fracturas óseas. Entonces, muchas veces se esguinza el cuello de pie o se luxa un hombro o hay una lesión por trauma, pero usted no sabe si hay una fractura ósea, ¿sí? Entonces, cuando usted hace ese masaje, si la fractura es total, puede desplazar el segmento fracturado y ahí sí la lesión se convierte peor, lo va a mandar a cirugía y el tiempo de incapacidad es mayor. Entonces, por eso, cuando hay una lesión aguda, no se debe realizar masaje. ¿Qué se debe hacer? Inmovilizarlo, se pueden colocar termoterapia, frío, para producir una vasoconstricción y que esa vasoconstricción evite la salida de fluidos para evitar la hinchazón, evita la salida de sangre para evitar el hematoma. Entonces, la persona, pues estamos ayudándola a que se mejore. Entonces, lo que se hace en una lesión aguda es inmovilizar y si tiene la posibilidad, aplicar hielo, pero no realizar masaje. Cuando hay inflamación aguda, entonces por lo mismo que les acabé de explicar. Entonces, si hay inflamación, ¿qué quiere decir que hay inflamación? Que hay salida de líquido interno, ya sea intracelular o extracelular, que está produciendo la inflamación de la zona. Y si yo hago el masaje en esa inflamación, perdón, que se produjo por el trauma, pues el calor que estoy generando con el masaje me va a hacer que salga mayor fluidos y que la inflamación ayude. En periodos agudos de traumatismo como esguinces, contusiones y derrames articulares. Entonces, ya también eso lo explicamos con las enfermedades agudas. No se debe realizar masajes. Igual, con la recomendación que le di en la diapositiva anterior, el masaje no se realiza sobre eminencias óseas, o sea, donde hay hueso y piel y no hay masa muscular. La mayoría de las articulaciones están cubiertas por hueso y piel, entonces no se debe realizar masaje sobre las articulaciones porque voy a crear trauma a nivel de la piel y de los más vasos. Ahora, si hay un derrame articular, pues con menos razón hay que realizar este tipo de masajes. Cuando hay inicios de flebitis y fragilidad vascular, entonces si la persona tiende a sufrir tromboflebitis o inflamación o problemas circulatorios, hay que tener cuidado con el masaje para no romper vasos sanguíneos con este masaje. Entonces el masaje nos va a ayudar al retorno venoso, que es lo que produce la tromboflebitis, pero
tenemos que tener cuidado de no romper el vaso, o sea que el masaje tiene que ser muy suave. Tenemos que utilizar la técnica de roce o de fricción, pero muy suave. En heridas abiertas no se puede realizar porque con el aceite, con la crema o con la misma mano, exposición de la mano, podemos infectar la herida. Y lo mismo en las infecciones de la piel. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a realizar un masaje, ya sea un masaje deportivo o sea el masaje de relajación o cualquier tipo de masaje. Bien, entonces, ya conociendo cuáles son esas técnicas de masaje, vamos a recordar de qué está compuesto un músculo, porque el que se realiza o el que recibe el masaje es el músculo como tal, ¿sí? Entonces tenemos que conocer qué es lo que con qué estamos trabajando, de qué está conformado el músculo, qué parte de este músculo es donde nosotros estamos logrando esos beneficios con el masaje deportivo como tal o el masaje de relajación. Yo siempre les pongo la comparación y es que si un técnico de computadores o un técnico que arregla televisores no conoce un televisor por dentro, no sabe de qué está compuesto el televisor, ¿cómo va a hacer para arreglar? No sabe cuáles son las piezas que conforman ese televisor, no lo va a hacer. Conoce muy bien su herramienta de trabajo con la que usted está trabajando, pues así mismo puede tanto corregirlo o mejorarlo o crear técnicas que le permitan mejorar esa condición. Entonces lo mismo pues nos pasa a nosotros en el área en los que trabajamos con el cuerpo humano. Si no conocemos nuestro cuerpo. Disculpa Mauricio, se está escuchando muy extraño el audio. No, ahí no se está escuchando, si está hablando. ¿Me escuchan mejor así, sin audífono? Sí, ahora sí se lo escucha. Bueno, vamos a dejarlo sin audífono entonces. Es como el contacto de los audífonos. Bien, entonces, tenemos que tener en cuenta nuestra herramienta de trabajo y conocerla muy bien para así poder saber qué es lo que nosotros estamos logrando dentro de nuestro músculo, dentro de nuestra fibra muscular. Entonces vamos a hacer un pequeño récord de cómo está conformado un músculo como tal. Entonces, esto que nosotros vemos acá es el músculo, estamos hablando de un músculo estriado, el músculo esquelético. Entonces, este es el músculo esquelético y el músculo esquelético está conformado en su interior por estas bolitas que vemos acá que se llaman fascículos. Entonces observen que cada fascículo se encuentra encapsulado para formar ese músculo como tal. Entonces, al interior de un músculo encontramos lo que son los fascículos. Si nosotros sacamos un fascículo y lo ampliamos, así como se encuentra aquí en la imagen, este está envuelto también en un tejido conectivo que lo que hace es agrupar en su interior estas otras bolitas que vemos acá, que serían ya la fibra muscular, ¿sí? Entonces tenemos aquí que los fascículos están agrupando lo que son las fibras musculares. ¿Y qué es una fibra muscular? Una fibra muscular es la célula del músculo. Entonces, esto que nosotros vemos acá es una célula muscular, es la célula del músculo. Entonces, esta fibra muscular, ya sabemos que la fibra muscular es la célula y como toda célula está conformada por organelos. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los organelos de un músculo, de una fibra muscular? Entonces, esto que tenemos acá se llaman los túbulos transversales. Entonces, a través de estos túbulos transversales
es que van a ingresar las sustancias, los nutrientes que se encuentran aquí en el líquido extracelular, van a ingresar al interior de la célula, van a ingresar a través de los túbulos transversales. O sea que los vasos sanguíneos llegan aquí, arrojan el oxígeno, arrojan la glucosa, arrojan los nutrientes y ellos van a ingresar a la fibra muscular. Esto que vemos aquí como una red, ¿sí? de túbulos en color amarillo, esa red de túbulos amarillos se llama el retículo sarcoplasmático. Y al interior del retículo sarcoplasmático se encuentran almacenados los iones de calcio. Entonces, observen que aquí en la contracción muscular es donde vamos a utilizar el calcio que comemos con la alimentación. O sea que no solamente el calcio se encuentra en los huesos, sino que el músculo también requiere de calcio. Y ya vamos a mirar cuál es la función del calcio en la contracción muscular. Bien, tenemos acá el núcleo, entonces también como es una célula muscular, tiene un núcleo, va a tener unas mitocondrias. Recuerden que la mitocondria es donde se produce el desdoblamiento del ATP para producir energía, ¿sí? Bien, entonces, estos son como los principales componentes que vamos a ver durante la contracción muscular. Entonces, estos fascículos están conformados por fibras musculares. Entonces, cada una de estas bolitas es una fibra muscular y al interior de cada fibra muscular vamos a encontrar esta cantidad de organelos. Esta fibra muscular no es así como nosotros la conocemos de una célula, que es cilíndrica o redondeada, sino estas fibras musculares son alargadas. Entonces, una fibra muscular va desde donde comienza el músculo hasta donde termina, va una fibra muscular. Bien, o sea que una fibra muscular, por ejemplo, la del músculo cuádriceps, puede medir 20 o 30 centímetros de largo cada fibra muscular. Entonces, estas van alargadas y cada trayecto van teniendo varios núcleos y van a tener toda una red de retículos sarcoplasmáticos, de tubos transversales, tienen mitocondrias, tienen lisosoma y demás. Si nosotros aquí al interior de la fibra muscular la ampliamos y la proyectamos así como se ve en esta parte de la imagen, vamos a encontrar unas rayitas que en forma de estrías. Por esta rayita en forma de estrías es que este músculo recibe el nombre de músculo estriado, ¿sí? Por esas rayitas que se ven ahí al aumentar la fibra muscular. Si nosotros vemos acá, estas son las mismas rayitas que estamos viendo aquí, pero ampliadas. Entonces, cada una de estas rayitas está unida a una banda Z y la distancia que hay entre una banda Z y otra es lo que se conoce como el sarcómero. Y aquí al interior del sarcómero es donde se produce la contracción muscular. El sarcómero está compuesto por una proteína. Estas son proteínas. Entonces, esta proteína se llama actina y la de la zona intermedia es la miosina. Y esto es lo que produce la contracción muscular. Ustedes saben que, perdón, que si estos son proteínas, las proteínas no son elásticas. ¿Ya? Las proteínas no son elásticas, son rígidas para dar estructura. Entonces, si todo esto está compuesto por proteínas, que son esta, la actina y la miosina, ¿por qué hablamos de la elasticidad del músculo? ¿Cierto? Si ellas no son elásticas, si nosotros la alamos, ellas se van a romper. ¿Bien? Entonces, la elasticidad o la contracción la da cuando las bandas Z se acercan entre sí o se alejan. Entonces, cuando nosotros estiramos un músculo, las bandas Z se están alejando y cuando el músculo se contrae, las bandas Z se están acercando. ¿Claros? Entonces, hasta ahí vemos cómo está compuesto un músculo. Bien, ahora, ¿cómo se contrae un músculo? ¿Qué es lo que sucede cuando el músculo se contrae? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta
es que el músculo estriado es un músculo voluntario. Nosotros lo movemos a voluntad. Con nuestro cerebro nosotros decimos, contráigase el músculo y el músculo se contrae para hacer flexión de codo, ¿sí? Entonces, si ustedes, yo les digo ahorita, realicen flexión de codo. Su cerebro envía una orden, que baja acá a través de la médula espinal. Aquí en la médula espinal tenemos una vía que es motora y tenemos otra vía que es sensitiva. ¿Bien? Entonces la vía sensitiva lleva información del músculo a la médula espinal y la vía motora lleva información del sistema nervioso al músculo. Entonces, si esa información viaja por el cerebro, baja por la médula espinal, aquí llega a la médula espinal y aquí hace sinapsis con otra interneurona. Recuerden que las neuronas son las células del nervio. Hace sinapsis con otra interneurona y esa neurona se despolariza o empieza a enviar información eléctrica hasta llegar al músculo. ¿A qué parte del músculo llega? Entonces, esto que estamos viendo acá es una terminación nerviosa, es una placa motora. Entonces, es la unión entre el nervio y el músculo. Pero aquí, en el espacio que hay entre el nervio y el músculo, ellos no están unidos, no están pegados, sino hay un espacio que los separa que se llama el canal sináptico. Entonces, el impulso nervioso baja por todo el nervio, llega a la terminación nerviosa, pero como esto es un impulso eléctrico y no está unido acá, si yo no tengo dos cables de electricidad separados, la electricidad no va a pasar de uno a otro, tengo que tenerlos unidos. Entonces, ¿cómo hace esta electricidad para pasar de este nervio al músculo? A través del canal sináptico. Y para que pueda pasar acá a través del canal sináptico, el nervio tiene que liberar acetilcolina, ¿sí? Que esta acetilcolina es un neurotransmisor, ¿Bien? Todo esto se lo estoy explicando porque todo esto influye en el masaje. Entonces, cuando viene el impulso nervioso, llega acá a la terminación axónica, libera la acetilcolina y esta acetilcolina viaja por el canal sináptico, llega a la membrana celular de la fibra muscular, llega a la membrana celular, despolariza la membrana celular y se produce un impulso eléctrico. Bien, este impulso eléctrico ingresa por los túbulos transversales y hace que el retículo sarcoplasmático, que estaba lleno de calcio, se abra y salga el calcio del interior del retículo sarcoplasmático. Al salir el calcio a través del retículo sarcoplasmático, ingresa por los túbulos transversales e inunda de calcio, que es esto verdecito que vemos acá, inunda de calcio el sarcómero. Entonces el sarcómero se inunda de calcio. Ese calcio son estas bolitas blancas que estamos viendo. Entonces, esto que vemos aquí es la actina, la que está de color azul es la actina y la que está más abajo es la miosina, lo que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, el calcio llega y se pega a una estructura que se llama la tropomiosina, ¿sí? Y hace girar este cordón que se encuentra envolviendo la actina, ¿cierto? Entonces el calcio viene, se pega a la troponina, jala la tropomiosina y libera, si ve que la tropomiosina estaba tapando estos punticos amarillos, entonces cuando el calcio viene, jala la tropomiosina y libera los puntos activos. Estos de color naranja se llaman los puntos activos. Cuando la fibra muscular libera un punto activo, las cabezas de miosina que se encuentran acá se van a sentir atraídas hacia ese punto activo. El ATP, todo ese ATP que nosotros conocemos de la glucosa, que porque consumimos glucosa para producir energía, entonces esa glucosa a través del sistema glucolítico oxidativo se va desdoblando en glucosa, fructosa, galactosa, galactosa 6-fosfato, ácido pirúvico y después del ácido pirúvico ingresa al ciclo de Krebs y va a dar como sustancia final ATP, ¿sí?
Entonces, aquí es donde vamos a utilizar ese ATP que se ha desdoblado de la glucosa en la cabeza de la miosina, ¿ya? Entonces, cuando el punto activo se libera, como vemos aquí, la cabeza de miosina que está acostada siente atracción, se levanta, se une al punto activo y ala la troponina sobre la miosina. Si ella jala esto hacia adentro, acuérdense que esto está unido a la banda Z. Entonces, si ella jala esto hacia adentro, la banda Z se va a acercar, ¿sí? Entonces, ella es la que está jalando y jala hacia adentro. ¿Y qué es lo que la libera de ese punto activo? Porque el punto activo sigue libre. El ATP. Entonces, cuando la cabeza de miosina se despega del punto activo, el ATP se desdobla, rompe su enlace molecular. Al romper el enlace molecular, estalla, libera energía y esa energía hace que se despegue la cabeza de miosina. Y observen que queda de sustancia de desecho aquí, el ADN o adenosín difosfato. O sea, ¿qué quiere decir esto? Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que el ATP liberó un fosfato, o sea que ya va a quedar un fosfato inorgánico aquí dentro de la fibra muscular, ¿bien? Y va a producir ADP, que es adenosín difosfato. También, acuérdense que en el sistema glucolítico, tanto láctico como oxidativo, se van a producir sustancias de desecho, ¿sí? Entonces, en lo que les decía ahorita, que la glucosa se convierte en fructosa, galactosa, galactosa 6-fosfato, ácido pirúvico, ¿bien? Cuando el ejercicio es anaeróbico, entonces ese ácido pirúvico se va a convertir en ácido láctico. Y el ácido láctico es un ácido, ¿sí? Si esto está inundado aquí de ácido láctico que se produjo al producir esta energía, va a empezar a quemar la fibra muscular porque es un ácido. Aquí al interior se llena esto de ácido láctico y empieza a quemar la fibra. Entonces el cuerpo, para poderla eliminar, no la puede sacar en forma de ácido porque quemaría las células de la sangre, quemaría las células de las paredes de los vasos sanguíneos y demás. Entonces no la puede sacar en forma de ácido. Entonces lo que hace es desprenderle algunos hidrógenos y lo elimina. Al desprenderle hidrógenos queda convertido en, en una sal. ¿Bien? Entonces ese ácido láctico se convierte en una sal que se llama lactato y ese lactato ya convertido en sal al perder los hidrógenos sale a través de los túbulos transversales al líquido extracelular y ese pasa al sistema circulatorio venoso porque lleva sustancias de desecho y ese sistema venoso va a transformar lactato y lo va a llevar al hígado para a través del ciclo de Cori volverlo a convertir en glucosa. ¿Bien? Entonces ya vemos por qué se producen las sustancias de desecho al interior del músculo. También después del ciclo de Krebs, si el ejercicio es aeróbico, después del ciclo de Krebs se va a formar CO2, dióxido de carbono, y también se va a formar hidrógenos. Entonces, todo ese dióxido de carbono e hidrógenos se van a quedar almacenados aquí en la célula. Si la célula se llena de hidrógenos, el pH de la célula, la acidez de la célula empieza a aumentar y es lo que produce el ardor muscular por actividad física. Es una de las teorías de ese quemón o ese ardor muscular cuando realiza actividad física intensa. ¿Bien? Entonces, ya sabiendo cómo es que funciona el músculo, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que hace el masaje. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de todas esas técnicas de fricción, de presión, de percusión, de vibración, lo que quiere el masaje es sacar estas sustancias de desecho del interior de la célula. ¿Bien? Entonces, cuando yo comprimo este músculo, cuando yo lo presiono, lo que estoy haciendo es exprimiéndolo. Lo que estoy haciendo es prácticamente exprimiendo el músculo. Entonces, al exprimir ese músculo, pues estoy ayudando a que ese hidrógeno
salga a través de los túneles transversales hacia el líquido extracelular, se mezcle con el oxígeno y cuando se une el hidrógeno al oxígeno, nos va a formar H, que es el hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno más una de oxígeno, o sea que nos va a formar H2O, o sea, agua. Entonces, este que nos estaba formando, aumentando el pH al nivel de la célula, al mezclarlo con el oxígeno, queda convertido en agua y ya el cuerpo puede utilizar esa agua para funciones metabólicas. Entonces, lo mismo, cuando yo comprimo ese músculo a través del masaje, lo que estoy haciendo es ayudando a que salga este hidrógeno, ayudando a que salga ese carbono, se mezcle con el oxígeno y produzca CO2. Estoy ayudando, bueno, entonces hablábamos del calcio, ¿cierto? Entonces el calcio se regula en el sarcómero para que se produzca la contracción. Pero ¿cuándo termina la contracción muscular? Cuando el calcio vuelve al retículo sarcoplasmático. Entonces, si el calcio ya no se genera, se tapan los puntos activos, las cabezas de miosina ya no se activan y el músculo no se contrae, queda relajado. Entonces yo pregunto, hablábamos arriba de contractura muscular, ¿cierto? Un espasmo muscular que no se suelta. ¿Qué quiere decir eso? Que en la fibra muscular, en ese pedacito de la fibra muscular que está contraída, el calcio sigue al interior del retículo sarcoplasmático, no ha salido de ahí. Por eso la fibra muscular está contraída y está apretando aquí la placa motora, la está comprimiendo. O el nervio, no, la placa motora no, está comprimiendo el nervio sensitivo y está mandando dolor. Y ese dolor hace que se contraiga más el músculo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar ese calcio del retículo sarcoplasmático para que la fibra muscular se relaje. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Exprimiéndolo a través del masaje con las técnicas que ya vimos anteriormente. Entonces, con la técnica de amasamiento, con la técnica de fricción, con la técnica de percusión, nos va a ayudar a que ese calcio salga del interior del sarcómero y vuelva al retículo sarcoplasmático. ¿Quién es el encargado de ese calcio, de que ese calcio salga? La bomba de calcio. Hay una bomba de calcio que es el encargado de absorber el calcio. Pero la bomba de calcio se puede ver obstruida o alterada. ¿Por qué? Por el aumento del pH de los hidrógenos. Entonces, una cosa conlleva a la otra y por eso es que ese músculo tensionado no se relaja solo. Bien, hay que ayudarlo a través de esa técnica de masaje como tal. Entonces, ¿sí ve por qué es importante conocer cómo funciona una célula, una fibra muscular? Porque así sí podemos entender qué es lo que pasa cuando yo realizo una técnica de masaje. Bien, espero que estemos claros hasta ahí. Entonces, ya conociendo todo esto, ¿cierto? Viene una discusión bien interesante en la parte de recuperación después de un entrenamiento. Entonces, inicialmente se utilizaban las técnicas de estiramiento muscular después de la práctica deportiva. Entonces, siempre le dicen, terminó de entrenar, estire, ¿cierto? Terminó de entrenar, estire. ¿Por qué el estiramiento nos ayudaba a recuperar o nos ayuda a recuperar una fibra muscular? ¿Por qué? Porque cuando yo cojo y elongo un músculo, como se ve aquí en la diapositiva, lo elongo, lo que estoy haciendo es alando este músculo, ¿cierto? Y al alargarlo, pues todos estos fascículos y todas estas fibras musculares se van a aplastar, se van a comprimir, ¿cierto? Entonces, si yo estiro el músculo, él se vuelve más delgado y se va a comprimir. Al comprimir el músculo, si yo cojo esto y lo comprimo, pues van a salir las sustancias de desecho que se encontraban al interior del músculo. Bien, entonces sale las sustancias de desecho, sale el lactato, salen los hidrógenos, salen el carbono, porque lo estoy exprimiendo. Pero resulta que al hacer masaje, pues la fibra no es selectiva de qué quiere que salga y qué no quiere que salga.
¿Listo? Entonces, cuando yo hago el estiramiento demasiado fuerte, salen las sustancias de desecho, pero también sale la glucosa, sale el oxígeno, salen los minerales, salen los nutrientes, sale todo de la fibra muscular, sale el agua que se encuentra dentro de la fibra muscular, porque la estoy exprimiendo. ¿Bien? Entonces, la discusión que se encuentra ahorita sobre los beneficios del estiramiento después de eso es ¿cuál? Que cuando yo estiro después del ejercicio, estoy sacando esos elementos, pero el cuerpo, cuando usted hace ejercicio, el cuerpo enseguida aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria y demás para que a ese músculo llegue oxígeno, lleguen nutrientes, lleguen proteínas, lleguen hasta los mismos células sanguíneas con anticuerpos o con lo que sea, para poder reparar. Entonces, si hay una ruptura, unas micro rupturas, entonces el cuerpo a través de la sangre está llenando el músculo de nutrientes, de proteínas, de elementos para recuperar, para cicatrizar las lesiones, las micro lesiones producidas por el entrenamiento. Y si yo después del entrenamiento lo estiro, pues estoy sacando lo que el cuerpo metió ahí para ayudarme a recuperar la fibra muscular. ¿Bien? Entonces, por eso ahora esas ligas grandes o elementos que han hecho investigaciones prefieren realizar masaje de recuperación después de la práctica deportiva y no estiramientos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque con el masaje, si bien se drena, no se drena todo lo que está dentro del músculo, el agua que es primordial para los procesos de difusión de homeostasis al interior de la fibra para que todo lo fluya dentro del interior de la fibra. Entonces queda un músculo deshidratado con el ejercicio. En cambio, con el masaje, lo que hace es activar el calor. Si se realiza activación del calor, va a haber mayor vascularización, o sea que va a llegar mayor cantidad de sangre a la zona, o sea que le estamos ayudando a lo que el cuerpo quiere para cicatrizar. Entonces con el masaje estamos haciendo que la zona se ponga más roja. Al ponerse más roja es un indicador de que está llegando más sangre con nutriente, con oxígeno y con sustancias para reparar esas lesiones. Y aparte, al hacer el estiramiento, también estamos drenando parte de esas sustancias de desecho que se producen con la actividad física. Entonces, esa es la discusión, efecto del masaje de recuperación después de la actividad física versus el estiramiento. Pero hay personas que siguen convencidas de que el estiramiento es mejor después de la actividad física, hay otros que están tomando la línea de realizar masaje después de la actividad física. Ya con la información que yo les di con relación de cómo funciona la fibra muscular, qué se produce o qué no, pues usted ya empieza a indagar. La idea es que yo les deje ahí la duda y usted empiece a investigar y se convenza de cuál es mejor para hacer una práctica deportiva. Lo mismo el estiramiento antes de la práctica deportiva. Entonces usted puede activar, calentar, llenar su músculo de oxígeno, de nutrientes, trotando, haciendo movimientos y luego estira. Cuando estiró, drenó lo que había logrado con la activación. Entonces hay una discusión ahí si se debe estirar o no antes de entrenar. Sin embargo, sí se deben hacer procesos de estiramiento, sí se debe estirar la fibra muscular porque es lo que nos va a dar la elasticidad muscular como tal y nos va a ayudar a evitar rupturas de fibras musculares o distensiones musculares. Pero no ese estiramiento debe ser aparte del entrenamiento. Entonces debe haber una sesión, así como hay una sesión especial para hacer la preparación física, se debe haber una sesión especial para hacer solamente estiramiento para lograr esa elongación muscular. ¿Bien? Ok. En el masaje deportivo trabajamos con algo clave que se llama el uso neuromuscular. ¿Bien? Entonces, en un masaje de activación, nuestro amigo es el uso neuromuscular. ¿Qué es el uso neuromuscular? Es un propioceptor sensitivo que se encuentra al interior de la fibra muscular. Y él se despolariza cuando el músculo se elonga. Entonces, si usted está ahí de pie
y hace una elongación muscular, él se activa enseguida. Bien, si usted va de pie en una guagua o en el metro, va sosteniéndose y hay un movimiento brusco, ¿sí? Si yo voy aquí y hay un movimiento brusco del movimiento, ¿qué es lo que hace el músculo? Se elonga. ¿Bien? Se elonga. Cuando ese músculo se elonga, se activa el uso neuromuscular, despolariza el nervio sensitivo y va a mandar información a través del nervio sensitivo. Esa información va a llegar a la médula espinal, va a hacer sinapsis con una interneurona y esa interneurona va a despolarizar el nervio motor. O sea que va a mandar información acá a la placa motora, llega esa información a la placa motora, hace sinapsis con la membrana celular, hace que el calcio salga, hace que el calcio se pegue a la troponina, gira la troponina, libera el punto activo, se unen las cabezas de actina hacia el punto activo, hace que las bandas Z se acerquen y el músculo se contrae. ¿Ya? Esto es lo que estamos viendo acá. Cuando ella golpea la rodilla, el tendón, lo que hacen las fibras de aquí es elongarse, manda información a la médula espinal de la persona hace un arco reflejo, manda información aquí a la placa motora de las fibras musculares y estas se contraen reflejamente. Bien, entonces todo ese proceso se hace cuando hay una elongación muscular. Bien, ¿qué es lo que hace el masaje deportivo? Activar el uso neuromuscular. Entonces, lo que yo tengo que hacer en un masaje deportivo es elongar el músculo, estirarlo, ¿ya? Con eso cuando lo estiro, el músculo se va a contraer automáticamente gracias al arco reflejo, ¿sí? Entonces, estoy haciendo que mi músculo se contraiga. Para contraerse necesita mayor cantidad de sangre, para que necesita la energía para las casas de miocina, se va a llenar más de oxígeno, se va a llenar más de líquido, o sea que van a llegar más nutrientes al músculo y van a quedar listos para la actividad física. Entonces, lo básico, lo principal es cuando yo hago un masaje deportivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Activar el uso neuromuscular. Bien. Cuando yo activo, entonces ahí están las técnicas de masaje. Si nosotros volvemos aquí a ver las técnicas de masaje, ¿cuál de estas técnicas me estira el músculo? Entonces, si yo hago fricción, estoy alando el músculo hacia arriba, o sea que lo estoy estirando, o sea que estoy activando el uso neuromuscular. Si yo hago percusión, ¿cierto? Al sentir el golpe, el músculo se va a elongar. Hay algo que aquí en Colombia le dicen que le sacan el gato. No sé cómo se dice allá en República Dominicana, pero aquí se dice que le sacaron un gato, que si yo le pego un puño a un músculo, enseguida sale una bolita o el músculo se aprieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se activó el uso neuromuscular y él hizo una contracción generalizada de las fibras musculares. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo con la percusión es simplemente pegar un golpeteo que me va a elongar el músculo y me va a activar la fibra muscular, me la va a poner lista o en acción para cualquier elemento que necesito. En amasamiento, ¿qué estoy haciendo? Alando el músculo hacia arriba, ¿cierto? Lo pellizco y lo halo hacia arriba para estirarlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estirando el músculo. Entonces, si activo el músculo de esta forma, el músculo se va a contracturar, ¿ya? Entonces, por eso hay técnicas para el masaje dependiendo del objetivo. Si yo hago una técnica de activación, o sea, quiero que mi músculo esté listo para el ejercicio, utilizo el uso neuromuscular y lo activo. Pero si yo quiero relajar el músculo, entonces ya no puedo estirarlo. ¿Por qué? Porque él se va a contracturar. Entonces ahí es cuando utilizo el roce o una compresión o la vibración. Entonces, esa es la diferencia entre la técnica de masaje de estimulación y la técnica de masaje de relajación. Bien, aquí vamos a ver, como no lo podemos hacer en la práctica y hacer la demostración, pues vamos a recurrir a los videos que se encuentran en internet para mirar una buena técnica de activación muscular. Entonces aquí vamos a ver dos técnicas, la de fricción, la de golpeteo y la de amasamiento, tres técnicas. Entonces vamos a observar
el video. No se está escuchando el audio. No se escucha el audio. Bueno, entonces yo les voy contando. Voy adelantando para ver la técnica. Entonces ahí va a utilizar el medio de lubricación. Se empapa toda la zona donde se voy a trabajar. Escojo el masaje de activación, se da en grupos musculares grandes. Entonces no voy a coger músculo por músculo, sino cojo todo el segmento corporal. Entonces ahí estoy haciendo fricción, subo haciendo presión y desciendo suave para no devolver la sangre. Subo haciendo presión y devuelvo sin hacer fricción. Entonces ahí estamos abriendo fricción, amasamiento. Entonces observen cómo ella coge el músculo y lo ala hacia arriba para estimular el uso neuromuscular y que ese músculo empiece a llenarse de calcio. La fricción me va a producir calor, o sea que me va a producir una vasodilatación, lo que hace que llegue más sangre a la zona con oxígeno y nutrientes. Y luego viene la percusión. Cuando hago percusión, eso es lo que le decía de la mano cóncava, mire cómo el músculo se elonga y ahí estamos activando todavía más el uso neuromuscular. Pero no es un golpeteo que vaya a producir dolor, ¿ya? Simplemente se está, es el sonido de la, no es con, ¿por qué no se coloca la palma de la mano plana? Porque al colocarla plana es como si le dieran una galleta, que estén allá, una cacheta, una galleta y va a producir dolor. Si usted lo hace con la mano cóncava, no va a presentar ese ardor y sí va a estimular el flujo sanguíneo a la zona. Como es de activación, entonces observe la velocidad con la que lo hace. Y son masajes que simplemente van a durar 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque no podemos estar ahí todo el tiempo porque entonces ya empezamos a generar fatiga muscular o cansancio muscular. Este masaje se puede hacer en miembros superiores, se puede hacer en miembros inferiores y en grupos musculares grandes de la espalda. No se puede hacer en el abdomen. Este golpeteo ni percusión se pueden hacer a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos masa ósea o esqueleto protector y podemos lesionar o dañar un órgano interno. O sea que este tipo de masaje, lo preferible es utilizarlo en miembros inferiores, miembros superiores. Si el deporte va a utilizar más miembros superiores, digamos que es un lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, pues se van a activar los músculos que voy a trabajar, los músculos de los miembros superiores. Pero si en este caso es un atleta o un ciclista, entonces vamos a activar los grupos musculares de los miembros inferiores. Bien, recuerde que no se puede hacer el masaje sobre eminencias óseas, sino solamente sobre masa muscular grande y generalizada. Y siempre de forma ascendente, la presión de forma ascendente. Si ven cuando ella desciende, que no toca la patela o la rótula, el huesito de la rodilla, cuando desciende, desciende por los lados y lo mismo cuando asciende, evitando lo que les digo ahorita de las eminencias óseas. Entonces, en este caso, la rótula es una eminencia ósea donde no se debe producir masaje sobre ella. Entonces, al ascender y al descender, se evitan esas estructuras óseas como tal.
Esta es otra forma, también se puede dar que estamos en la cancha, estamos en el espacio deportivo, entonces se puede hacer también, no solamente el masaje se debe dar acostado, sino también se puede dar un momento de pie donde se hace ese tipo de percusión o masaje o también mover el músculo hacia los lados para activar el uso neuromuscular. Y esto nos ayuda también a activar el sistema circulatorio. Bien, entonces, ¿vieron la energía, los movimientos con los que se realiza el masaje de activación y la diferencia, ¿no? Entonces, en el masaje de activación yo quiero es llenar el músculo de sangre, de oxígeno, de nutrientes, prepararlo para la actividad física, utilizo el uso neuromuscular para que mi músculo quede tensionado. Esa persona después de ese masaje no va a quedar relajado, el músculo no va a quedar descansado, el músculo va a quedar duro, va a quedar contracturado, pues no una contractura de lesión, pero sí va a quedar activo para empezar a hacer la actividad física. Entonces, ahí es donde tenemos los beneficios del masaje acompañados al proceso de calentamiento. Entonces, ya él ahí, después de ese masaje, aumentó su temperatura corporal, aumentó el flujo sanguíneo, ya lo que le queda hacer es activar el sistema cardiorrespiratorio. Entonces ya con un calentamiento de 5 o 10 minutos ya queda listo para la práctica deportiva. Entonces estamos ganando mucho más tiempo y estamos evitando que la mayoría de las lesiones o alguna cantidad de lesiones importantes suceden durante los periodos de calentamiento, unos periodos de calentamiento mal llevados. Ahora, tenemos el otro tipo de masaje que es el masaje de activación. Entonces, el que vamos a ver ahora es un masaje de activación, de relajación, que lo que va a buscar es drenar esas sustancias de desecho, pero tratando de no eliminar también las sustancias, los nutrientes que tiene el cuerpo para su práctica deportiva. Entonces, observen que ya la técnica cambió, está haciendo la técnica de fricción, de drenar el músculo con los pulgares, ya está utilizando los pulgares y el dedo índice y solamente de forma ascendente, comprimiendo la fibra muscular de abajo hacia arriba. Y también se da en grupos musculares grandes. En este caso está tomando los gemelos y los isquiotibiales, siempre drenando de forma ascendente. Y observen también cómo él asciende y cuando desciende, desciende haciendo fricción, desciende muy suave. Siempre hacia, ayudando a que el sistema venoso ascienda, ayudando a que la sangre ascienda para que sea drenada por el cuerpo, filtrada por el cuerpo. Observen que no es un masaje suavecito, ¿no? Hay que presionar la fibra muscular para poder llegar hasta lo más interno, pero sin que produzca dolor. Presionar, siempre presionar para ayudar a drenar. Pero como no es una presión constante como la del estiramiento, alcanza a recuperarse y volver a ingresar oxígeno y nutrientes por difusión. Diferente al hacer el estiramiento. Acuérdense que el estiramiento de la persona debe durar con el músculo elongado para que sea un buen estiramiento más de 45 segundos. ¿Sí? ¿Para qué? Para activar otro neurotransmisor que se llama el órgano tendinoso de Golgi. Pero eso pues es otra charla.
Observen que esto no es un masaje que se da en un espacio adecuado, es un masaje que se tiene que dar tan pronto termina la práctica deportiva. Por ejemplo, ahí detectó un espasmo muscular. Cuando tú haces el masaje, tú detectas espasmos musculares. Ahí detectó un espasmo muscular con un punto gatillo, ya le dijo que le estaba doliendo ahí. Entonces, se hace masaje para tratar de drenar ahí, porque eso está activado. Hay cantidad de de iones de hidrógeno que no dejan que la bomba de calcio absorba y el músculo se relaje. Entonces toca hacer mayor énfasis de presión ahí para ayudar a drenar esa fibra muscular que está contracturada ahí en la zona. Entonces se hace mayor presión y se centra más ahí en el sitio donde está produciendo espasmos musculares. ¿Por qué esto nos ayuda a prevenir lesiones? Porque si esta deportista tiene una contractura muscular en esa zona, y se va así para su casa, vuelve al otro día con la misma contracción muscular porque ya no se va a pasar solita y empieza a entrenar y llega a tener una elongación bastante fuerte de ese músculo, pues esas fibras que se encontraban tensionadas, al elongarlas bruscamente van a romper. Y al romperse, pues va a producir un desgarro muscular, que es una lesión bastante complicada para un deportista. Entonces, observen cómo con este tipo de masaje y soltando ese músculo estamos previniendo que ella vaya a sufrir un desgarre muscular por tensión muscular como tal. Y lo que les decía, no es un espacio, tiene que ser ahí en el sitio de campo, tanto el de activación como el de relajación. Tan pronto termina la actividad física, lo ideal, lo recomendable es realizar un masaje de relajación, un masaje de recuperación después de la práctica deportiva. Bien, muy bien. ¿Preguntas? Creo que abrimos el espacio para preguntas. Anabel. Sí, buenas noches. Tenemos un espacio para unas cuantas preguntas. Mira que dice, tengo entendido que se debe hacer estiramiento aeróbico cuando se debe empezar un ejercicio. Entonces, como hablábamos, el estiramiento ya, pues yo les dejo la inquietud ahí para que ustedes profundicen y seleccionen si se debe estirar antes, si se debe estirar después o si se debe estirar en otros espacios. Pero sí hay un estiramiento dinámico que se puede hacer, un estiramiento dinámico donde, digamos, la persona no se va a durar estirando el músculo ahí 45 segundos, un minuto, todo el tiempo, pero sí se pueden hacer elongaciones musculares. Entonces, por ejemplo, si es para miembros inferiores, yo puedo dar zancadas, ¿cierto? Entonces doy un paso largo, bajo, subo. Cuando doy ese paso largo, el músculo se está elongando, pero no lo mantengo ahí porque al dar el siguiente paso, él vuelve y se contrae. Entonces, eso es de lo que se habla de estiramientos dinámicos que sí se pueden hacer durante el periodo de calentamiento. ¿Qué tan determinante puede ser el masaje para el atleta al momento de la competición? ¿Para el atleta en qué, perdón? Al momento de la competición. Entonces, como hablábamos, el masaje de activación nos va a ayudar a tener una fibra muscular llena de nutrientes, de oxígeno, de elementos que de temperatura, aumento de la temperatura y demás, que nos van a tener el atleta listo para su práctica deportiva sin necesidad de gasto energético que pues, lo va a necesitar durante la práctica deportiva. Entonces, es bien importante combinar ese periodo de calentamiento con el masaje de activación. Refieren aquí que si a una persona se le va a dar un masaje de cuerpo completo, que si debería de estar desnudo o en pantalones cortos. Entonces, acuérdense que tenemos varias técnicas de masaje. Entonces, lo que vimos ahorita es masaje deportivo y el masaje deportivo solamente se da en las extremidades como tal. Bien, ya si vamos a dar un masaje de relajación, ¿sí? Entonces el masaje de relajación se va a dar de cuerpo completo. Entonces la persona primero, depende de la confianza que usted tenga con la persona que va a hacer el masaje.
Si usted lo está conociendo, no le va a decir que está desnudo, sino en la ropa más cómoda posible y que lo permita a usted trabajar. Bien, entonces dependiendo de la confianza que tenga con la persona, pero debe tener el espacio libre donde usted va a trabajar lo más adecuado. Casi siempre se le pide a la persona, si es mujer, pues que se esté en vestido de baño, ¿sí? De 2 piezas, y si es hombre, que esté en una pantaloneta, pero no puede estar en un leggings o una licra donde usted no va a poder masajear todo el muslo, digámoslo así, porque pues no va a poder hacer bien su labor. Refieren aquí que en uno de los videos de la explicación, la persona se quedó, cada vez que iba a aplicar el aceite, retiraba las manos de la persona con la que estaba tratando. Entonces refieren que si el masajista no debería de mantener el contacto con el cliente todo el tiempo. Sí, entonces el aceite, se debe utilizar la cantidad de aceite necesaria para hacer todo su proceso de masaje. Entonces, lo ideal es no soltar a la persona, sino utilizar el aceite necesario para poder realizar todo el masaje sin interrupciones. Sería lo ideal, ¿sí? Pero pues siempre hay factores, no es nada grave, pues que si yo lo suelto, ya dañé todo, no, pero es lo ideal. Si por ejemplo un pitcher lanzó en el día de hoy, ¿cuándo yo puedo darle un masaje y qué tipo de masaje? Entonces, si el pitcher trabajó todo lo que es miembros superiores, tan pronto termina el entrenamiento, lo ideal es hacerle un masaje de recuperación, el último que vimos, después del entrenamiento, para ayudar a eliminar todas esas sustancias de desecho que se produjeron con ese tipo de contracción muscular, con ese lanzamiento. Entonces, debe darle masaje de relajación o masaje de recuperación en miembros inferiores, miembros superiores, sobre todo hombro y lo que es bíceps, tríceps y demás, y antebrazo también, no lo abandonemos. Hasta la mano también debemos dar ese masaje de recuperación, porque los dedos también trabajan, entonces hay contracturas musculares o tensión muscular en la mano que simplemente las descuidamos, entonces debería darle masaje de recuperación en la mano, no en la parte dorsal de la mano porque hay eminencia óseas, sino en la palma de la mano donde hay masas musculares grandes, esta zona de acá, dar el masaje aquí para ayudar a relajar esos músculos, antebrazo, bíceps, tríceps y hombro. Y Okay. escápula. Estas fueron las preguntas, básicamente algunas se repitieron y fueron haciendo comentarios de todo lo que estaba en lo mismo que estaban hablando. Entonces ahora vamos a dar paso al doctor Pinedo. Muchas gracias por la excelente conferencia. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, muchas gracias, como siempre, como nos tienes acostumbrados. Una conferencia realmente de altísimo nivel y bien desmenuzada, bien explicada, que les permite a los participantes estar en contacto realmente con una explicación de alto nivel. Te agradecemos la participación, has enriquecido a todos los participantes en esta certificación y te reitero nueva vez las gracias y nos mantenemos en comunicación. Perfecto, doctor Pinedo. Muchísimas gracias por la invitación y sigo la orden. Seguimos trabajando. Ok, Gracias. hermano. Y a los participantes decirles que en la próxima semana nos estaremos comunicando ya para anunciar cómo van a ser las actividades prácticas, dependiendo de la modificación que hagan las autoridades sobre el toque de queda. Esta es la última conferencia virtual. Hemos tocado 3 conferencias y creo que es una preparación excelente. Hoy vieron las 2 participaciones del doctor Elías Pérez y hoy la de el licenciado Mauricio Prada Rosó, un excelente comunicador. Así que muchas gracias por su participación. Ha sido una participación muy activa y de prácticamente todos los participantes. Así que en la próxima semana nos mantenemos en comunicación. Buenas noches y muchas gracias.